Estamos con Roberto Lavagna, candidato a presidente por Consenso Federal, en una visita aquí en Bahía Blanca. Muchas gracias por atender a la nueva. Un gusto y gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, Roberto, usted expresó su voluntad de candidatearse para la presidencia hace ya algunos meses. En ese momento, obviamente, el escenario era bastante distinto, había muchas incógnitas e interrogantes por despejar. Ahora estamos a muy pocos días de las PASO. ¿Este escenario era el que se imaginaba? No, la verdad que hubiéramos esperado un acuerdo político en el área de quienes estábamos en el centro, más amplio de lo que se ha dado, pero a veces las cosas cuando ocurren terminan resultando mejores, porque en definitiva con Juan Manuel Urtubey somos los dos que hemos mantenido una determinada línea de conducta, que hemos actuado con coherencia respecto de lo que dijimos al principio. Otros por ahí buscaron caminos por un lado o por el otro hacia los dos polos que dominan la política argentina. Así que no exactamente igual, pero satisfecho en definitiva de cómo terminaron las cosas. En esta visita a Bahía Blanca, entre otras cosas, tuvo una reunión con empresarios en la Unión Industrial. ¿Qué fue lo que le transmitieron? ¿Qué fue lo que les contestó? Hubo muchas cosas. Desde ya alguna pregunta sobre el tema de cómo poner en marcha la economía argentina. Creo que algunos tomaron conciencia de que hay 8 años de estancamiento. Algunos de los empresarios dijo, bueno, y mientras nosotros estábamos estancados, el resto de América Latina, y él hizo comentarios de que viajaba por razones comerciales mucho por América Latina, siguió avanzando y avanzando mucho. Y yo le decía, sí, efectivamente, nadie nos espera, el mundo sigue caminando, y mientras nosotros estuvimos estancados, países como Uruguay, como Paraguay, incluso como Bolivia, con un sistema económico distinto, Colombia, siguieron avanzando y avanzando mucho, ¿no? Entonces, bueno, el desafío de Argentina es claro, ponerse en marcha en función de los recursos naturales, humanos y de capital que el país tiene. Y este fue uno de los temas de conversación, diría uno de los temas principales, pero también manifestaron los empresarios su preocupación por la falta de políticas de Estado. A lo cual nosotros lo decíamos, bueno, desde el principio dijimos, para que Argentina salga de esta situación de mediocridad y de estancamiento en que está, una de las cosas que hace falta es ser capaz de generar un gobierno de unión nacional, ¿no? Unión nacional, que yo siempre aclaro, no es lo mismo que unanimidad, es lograr una masa crítica mínima desde el punto de vista político que garantice las apoyaturas que hacen falta para llevar adelante un proceso de transformación. Y en esa línea, en caso de que Mauricio Macri sea reelecto o Alberto Fernández gane la presidencia, ¿usted se pondría a disposición para trabajar? El diálogo está siempre disponible, yo lo he ejercido siempre con todos. Dialogar no significa conceder, ¿eh? A veces uno dialoga para decirle a su interlocutor, creo que estás equivocado en esto o en esto otro, cosa que yo he ejercido precisamente a lo largo de estos años cuando he hablado con el presidente. Se habla mucho en estos días, por supuesto, de leaks, de dólar, de crisis económica, de que la gente no tiene plata, están llegando las tarifas de gas en estos días, que, bueno, puntualmente en Bahía Blanca se sienten muy fuerte. Y usted habla de ponerle plata en el bolsillo a los argentinos para poder reactivar la economía, para que el mercado interno se vuelva a mover. Ahora, también esa idea plantea algunas dificultades, por supuesto. La dificultad sería la posibilidad de que se acelere nuevamente el proceso inflacionario. Le quería preguntar si usted cree que eso necesariamente va a ocurrir, poniéndole plata al bolsillo a los argentinos, y también preguntarle si considera, como muchos creen, que la inflación es el principal problema de Argentina, es el gran problema estructural. A ver, fíjese que cuando yo y cuando toda la gente de Consenso Federal habla,
nunca hablamos solamente de consumo, hablamos de consumo y simultáneamente, y yo he insistido mucho en la palabra simultáneamente, un impulso a la oferta, un impulso a la producción, porque lo que va a garantizar que la expansión del consumo no termine en inflación es precisamente una oferta ampliada, que hoy no hay razones para que no exista. Hoy hay equipos tapados y ociosos en todos los sectores de la economía, de manera tal que con alguna medida impositiva de apoyo, con alguna medida de tipo crediticio que permita la recomposición del capital de trabajo, no hay ninguna razón para que la economía no reaccione desde el lado productivo y en consecuencia sea capaz de atender el aumento del consumo sin ningún efecto sobre la inflación. Y esos incentivos a través de créditos o de subsidios deberían ir entonces equilibradamente hacia la oferta y hacia la demanda. O sea, puntualmente con cuál idea para cada caso. Con los dos. Pero digo, ¿cómo favorecería el consumo y cómo la oferta y cómo la demanda? En el caso del consumo, claramente, por ejemplo, subiendo el salario mínimo vital y móvil, que después sube el resto de los salarios, transformando, y esto importa mucho para los sectores de clase media, los créditos en créditos indexados por salarios y no por ninguna variable financiera, la eliminación de una parte de los impuestos a las ganancias que pagan los trabajadores, sobre todo los primeros sectores de la escala de pago de impuestos. Son todas cuestiones que efectivamente de una manera gradual, sin grandes shock, mejoran la capacidad de compra de los ciudadanos. Y por el lado de la oferta, como le decía, desde fondos para recomponer el capital de trabajo que se ha perdido en este parate de la economía, y después rebaja de impuestos a la inversión y a la creación de puestos de trabajo. ¿Usted cree que esa rebaja de impuestos no impactaría, por ejemplo, en las políticas sociales tan necesarias hoy en Argentina? No tiene por qué impactar. Al revés, cuando la economía arranca, lo que ocurre es que se crea trabajo. Piense que este año se llevan perdidos, hasta el mes pasado eran 300.000 puestos de trabajo en blanco, más la pérdida de los trabajos en negro. De manera tal que todo lo contrario, una política de expansión económica, de puesta en marcha de la economía, lo que implica es creación de puestos de trabajo. Cuando uno escucha al gobierno y escucha al kirchnerismo respecto del tema laboral, ve que el oficialismo plantea la necesidad de una reforma laboral, o bien de acuerdo sector por sector, pero que en definitiva es una revisión de los contratos de trabajo, según le llaman al gobierno, una adecuación a los nuevos tiempos. Alberto Fernández y el equipo del Frente de Todos dice que eso no hay que tocarlo, que las leyes laborales no hay que tocarlas. ¿Usted qué cree? A ver, me parece que hay dos planteos erróneos en ese sentido. El gobierno cree que la reforma laboral es una condición previa para la recuperación económica, y para nada es así, no es una precondición, que es lo que cree también el fondo. Es al revés, la reforma laboral, que tranquilamente puede ser por sectores y o global, es una reforma que hay que plantearla cuando la economía arranca. Cuando la economía está parada, cuando la economía está en un programa de ajuste, usted le puede abaratar en algo al empresario, no sé, la posibilidad de despedir o algún costo laboral, pero no va a crear puestos de trabajo. Y si no crea puestos de trabajo, ninguna reforma laboral sirve. Sirve porque crea puestos de trabajo, y va a crear puestos de trabajo si está en el marco de un programa de crecimiento. Esto el gobierno no lo entiende, y por el otro lado usted me daba el caso de las posiciones de todos, de negar el tema. No se puede negar el tema, porque hoy la parte de los trabajadores argentinos que tienen protección y están con todos los derechos que corresponden a los trabajadores es menor que los que están afuera. Los que están afuera son hoy 8 millones de personas.
Entonces el régimen laboral no está hecho solo para proteger a una parte, el régimen laboral debe estar hecho para proteger a todo, probablemente en condiciones no exactamente iguales a los que existen en este momento. Hay que proteger los derechos adquiridos, los que existen hoy, y crear un régimen que permita efectivamente, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, tomar gente. Lo último, sistema previsional. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tocar algo? ¿No hay que tocar nada? Otro tema muy discutido, ¿no? Sí, a ver, el previsional tiene la característica de ser mucho más global, en el sentido de que todos los países del mundo tienen que crear algún tipo de reforma previsional, porque responde al alargamiento de 10 años prácticamente de la esperanza de vida, lo cual ha cambiado todos los equilibrios de los sistemas jubilatorios. Todos encaran algún tipo de reforma muy pausada en el tiempo, a diferencia de lo laboral, donde uno puede acordar cosas rápidamente. Esto otro requiere un tiempo más largo. Pero mientras tanto, mientras esa reforma funciona, nuestra posición es que hay que tratar de diferenciar las jubilaciones de base, que hoy abarcan una parte muy importante de los jubilados, con la jubilación mínima, y tener mecanismos de indexación y de actualización de esa base más importante que lo que uno da a quienes están en la pirámide jubilatoria. Esto requiere no solo del Congreso, seguramente, sino también de la propia Corte, que acepte algún tipo de diferenciación entre los dos regímenes, el de base y el de los que están por encima. Y mientras tanto sería gradualmente, por ejemplo, ir aumentando la edad jubilatoria. Sí, eso ya es la reforma de mediano plazo. Muy bien. Roberto, muchas gracias. Gracias. Conversábamos con Roberto Labaña, candidato a presidente de Consenso Federal.